12:38. El tema de hoy se titula Genuino arrepentimiento lleva a una gran misericordia. El genuino arrepentimiento. Mateo 12:38, nuestro texto base. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Yo ya les he explicado este texto varias semanas, pero hoy se los quiero explicar una vez más. Lo que están haciendo los fariseos y los escribas es diciéndole, mira, Moisés nos mostró que Dios le respaldaba abriendo el Mar Rojo. Cuando Israel tuvo hambre y éramos millones de personas, hablamos con Moisés y por medio de Moisés, Dios envió el maná. Cuando teníamos sed, Dios le dijo a Moisés que tocara la roca, y de la roca Dios nos dio agua. Entonces dice, ¿qué milagrito nos puedes hacer tú, así más o menos de esa dimensión, para que creamos en cuán grande eres tú, a ver si eres el Mesías? Le dicen, Jesús, tú quieres que creamos en ti, pero no nos muestras señal. No nos olvidemos que Jesús había hecho muchos milagros y prodigios, sanado enfermos, libertado a endemoniados, y es más, había resucitado incluso muertos. Pero ellos querían aún más. Fíjense, así es la generación actual de pseudo creyentes. Quieren manifestaciones, porque las manifestaciones que ven no les sacian, entonces quieren aún más manifestaciones. Y cuando ven esas nuevas manifestaciones, quieren aún más manifestaciones. Y ese es el cristiano que hoy inunda muchas iglesias. Eso quiere decir que es un cristiano que no tiene fe, porque basa su evangelio o su cristianismo en manifestaciones. Fíjate que a nivel humano, quien quiere vivir el evangelio por medio de manifestaciones nunca se va a saciar. Porque va a querer una, después va a querer otra, después otra, que la unción de esto, que la unción de esto. Fíjate, ¿si te has dado cuenta que las unciones van mutando? Empezó con eso hace unos años, eso de que se caía la gente, la unción. Después derivó en la risa, después de la risa en el gozo, pero esto viene de antes. La danza, las lenguas y un montón de cosas que la gente ha ido derivando en el tiempo. Hoy las unciones que usted ni se imagina existen. Ya algunos las han visto, ¿no? Que la del chicle, que la del agua, que la de... ya saben. Hay tipos hasta que tiran fruta desde el púlpito a la gente. Fruta ungida. ¿A qué vamos a llegar? ¿A qué va a llegar la iglesia? Y ese es el problema de la gente religiosa del tiempo de Jesús. Y curiosamente es el mismo problema de la gente religiosa de nuestros tiempos. Hoy la iglesia está inundada de religiosos, no de creyentes. Cuando a Jesús le preguntan cuántos van a ser salvos, Jesús es muy explícito y dice pocos. Pero nosotros creemos que serán muchos, pero la Biblia dice pocos. Son muchos, y eso veníamos platicando con mis hijos, son muchos en la medida del tiempo. Porque como son pocos de la iglesia primitiva, pocos del siguiente periodo, hasta nuestro periodo, nos vamos a encontrar muchos en el cielo. Como dice el apóstol Juan, millones y millones, ¿verdad? Que era incontable el número de gentes que estaba frente al Cordero, dice, y de toda lengua, tribu y nación. Pero en nuestra generación y en las generaciones en sí mismas, son pocos los que entienden realmente qué significa vivir, qué significa caminar y qué significa servir a Dios. Por eso dice el 39, Él respondió y les dijo, Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense, ellos no querían en lo absoluto creer en el Señor, no. Ellos querían solo una señal como para quedarse tranquilos un rato. Dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que es de quien estamos hablando estas semanas. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para los que tienen dudas, ¿dónde estuvo Jesús? El periodo en el cual Él murió, aquí lo explica. ¿Dónde estuvo, dice la Biblia? En el centro
de la tierra, en el corazón de la tierra. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Qué lamentable es esto para algunos que no han leído el libro de Jonás todavía. Jesús aquí dice lo que pasa con Nínive. Se arrepintieron. Dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, si la generación de los otros creyó en Jonás, yo soy más que Jonás. Y ustedes no creen. Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense. Ya sabemos que la ciudad de Nínive era la capital de Asiria, y esta verdaderamente se arrepiente de sus pecados, de acuerdo a lo que dice Jesús. Esto significa que cambió su rumbo de vida, la nación completa. Si esto lo declara el Señor, no hay ninguna duda en que fue un arrepentimiento genuino. Es más, Jesús al decirles, yo soy mayor que Jonás, y si los de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás, si ustedes no se arrepienten con mi predicación, dice Jesús, que soy mayor que Jonás, nunca se arrepentirán. O sea, si alguien no cree en el nombre de Jesús, pregunta, ¿qué otro nombre hay que nos dé salvación? Yo vi un reportaje el otro día de una persona que viajó a Indonesia. Y en un templo ahí en Indonesia había un Buda recostado de 45 metros de largo por 15 metros de alto. Imagínense la construcción. 45 de largo y 15 de alto. Miren, para que ustedes dimensionen, nosotros aquí tenemos 20 metros entre el primer pilar y el último. O sea, es más del doble de esto, de largo, y 3 veces más alto que esto, de alto. Un Buda recostado. ¿Y saben la devoción de esa gente? Y es una imagen. Nosotros que vivimos en Curacaví, podemos ver la devoción de los hombres que van a ver esta Virgen, ¿no? El día 8. Y es impresionante. Pero asimismo es impresionante la falta de devoción que tiene la iglesia cristiana, que tiene al verdadero Dios, que adora al verdadero Dios, que saben que el verdadero Dios es el que tenemos, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, y así todo, nuestra devoción es totalmente opuesta a la de la idolatría. ¿En qué sentido? En que nosotros deberíamos ser aún más comprometidos con Dios, aún más amadores de Dios, aún más servidores de Dios, pero vemos que los idólatras nos llevan ventaja. Qué curioso, ¿no? Siendo que nosotros tenemos la verdad. Ahora, vimos la semana pasada que cuando Jonás cayó al mar, estuvo rodeado de agua, una ola tras otra ola lo llevaban de un lado a otro, se hundía, la corriente lo arrastraba y sin duda pensó que moriría. Pero dice la Biblia que Dios preparó un pez que en medio de la corriente se lo tragara. Dentro del pez, cuando el pez abría su boca, porque ustedes saben que para que estos peces o los mamíferos, estos peces grandes, puedan tomar oxígeno, tienen que tragar agua. ¿Sí sabían eso, verdad? Tragan agua. ¿Y qué pasaba con Jonás cuando el pez tragaba agua? ¿Cuántas veces respira usted? Está todo el día respirando. ¿Se imagina cómo estaba Jonás? Tragaba miles de litros de agua, se ahogaba Jonás, estaba con poca movilidad dentro del pez. El agua le dejaba sin aliento, estaba aplastado, sentía que moriría, no había luz. El pez iba en la profundidad, ni siquiera había algo que brillara, solo esta profunda oscuridad en el interior del pez, solo le predestinaba a él que iba a morir. Dice la Biblia que él sentía que las algas se enredaban en su cuello y estaba desesperado, absolutamente desesperado, 3 días y 3 noches. Pero después de 3 días y 3 noches sufriendo todo este suplicio, él oró. Así los cristianos somos, ¿verdad? Cuando estamos completamente agobiados y después de sentirnos que podemos salir adelante nosotros y cuando nos damos cuenta que ya no, ahí nos volvemos al Señor. Después de 3 días y 3 noches de estar en el pez, pensando que moría, ahogado por el agua, aplastado, ahorcado por las algas, desesperado por las sensaciones, me imagino yo, físicas, la oscuridad. Cuando sentía, dice la Biblia, que el pez se alejaba más y más hacia la profundidad. Yo les comentaba que los ácidos del estómago es muy probable que provocaba que sus ojos ardieran y que su cuerpo se sintiera quemar. Ahí decidió orar y clamar a Dios de manera sincera y profunda, dice la Biblia. Esperó al último momento de su vida. En ese momento
también vemos la gran misericordia de Dios. Jonás dijo, yo les decía la semana pasada, Señor, estoy en medio de un pez, mis ojos no ven nada, me arden, mi cuerpo desfallece, me ahogo, siento que me muero, estoy aprisionado, las algas me ahorcan, creo que me alejo de la orilla cada vez más. Pero con todo esto, Señor, yo te adoro. Te adoro, Señor. Reconozco que todo esto es una muestra de tu misericordia ante mi rebeldía. Es una muestra de tu gracia ante mi terquedad. Eres tú quien me ama, me has permitido volverme a ti, mi Señor, antes de morir. Me has dado aliento aún para poder resistir, para no morir sin arrepentirme. Yo les decía que su último clamor fue, ¿me quieres en Nínive, Señor? Si tú me das vida, yo dejaré de ser rebelde. Si me permite, Señor, vivir un día más, me permite, Señor, hacer tu voluntad, ahora sí que voy a Nínive, déjame obedecerte antes que yo muera. Y la última declaración que él dice es impresionante, dice, la salvación es de Jehová. Nada ni nadie, hermanos, puede impedir que Dios salve. Dice Jonás, ni siquiera yo puedo impedir que Dios salve a una nación tan perversa como Nínive. ¿Cuál fue la conclusión de la semana pasada? Este gran pez vomitó a Jonás en la orilla. Muy probable, yo les decía, que sus ojos, su piel hayan estado lastimados, su cuerpo adolorido por la experiencia, su aspecto terrible, al estar lleno de los desechos del pez. Además, considerar que al estar 3 días y 3 noches expuesto en el agua, ¿cómo se imaginan que estaba Jonás? ¿Sí les pasa que se han dado un baño de tina? ¿Y cómo nos quedan los dedos? ¿Se ha visto cómo nos queda la piel, no? Blanca, arrugada. ¿Se imaginan cómo estaba él? A lo mejor con zonas de su cuerpo dormido. No era fácil, hermanos. Todos piensan que lo vomitó y casi cayó de pie en la playa. Tenemos esa idea de que fue todo muy simple y no, fue muy, muy difícil. Probablemente estaba todo blanco, arrugado, con partes de su cuerpo dormidas, pero sin duda su fe fortalecida. Fíjate, su interior fortalecido, pero su aspecto horrible. Así le pasa al verdadero creyente. Por fuera la gente puede ver que está todo mal, pero por dentro nosotros sabemos que al estar con el Señor está todo bien. ¿Y quién entiende eso? Nadie. Solo el que lo vive, ¿sí o no? Bueno, vamos a Jonás, capítulo 3, versículo 1. Y Jonás tiene solo 4 capítulos, así que ya vamos bien avanzados. Jonás, capítulo 3. Fíjense que Jonás ya sabía qué debía de hacer. Él ya sabía que debía de ir a Nínive. Pero él, al ser vomitado por el pez en la orilla, no sabemos en qué zona lo vomitó, pero es impresionante cómo comienza el relato de este capítulo 3. Dice Jonás 3:1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Esto muestra el sorprendente amor de Dios a un pueblo rebelde. Imagínense, Nínive era un pueblo completamente impío. Era la capital del imperio asirio. No tenía ninguna relación con Israel y Jonás era un profeta de Israel. Eso muestra la gracia de Dios sobre los perdidos. Hoy hay denominaciones y un sistema doctrinal que habla de que Dios es exclusivo para algunos, que Dios salva solo a algunos. Es más, ellos les llaman los escogidos. Pero la Biblia nos muestra a un Dios misericordioso que salva a todo aquel que se arrepiente. Esto quiere decir que Dios no es exclusivo, sino inclusivo. Que todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse genuinamente de su corazón, Dios les da salvación. Aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir el primer llamado de Dios, después de que Jonás se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Le llamó de nuevo. Por segunda vez. ¿Dios tendría alguna obligación de hacerlo? ¿Cómo somos nosotros? Descartamos, ¿verdad? No, este hermano, no, ya no, nunca más. Descartamos. Pero Dios, ¿qué hizo? Por segunda vez.
Su misericordia y su gracia son incomprensibles. Dios estaba dándole una nueva oportunidad a Jonás de comenzar desde cero. Es increíble que Dios no descarta a Jonás en lo absoluto. No le desechó después de todo lo que pasó. Es increíble ver que Dios no es como nosotros los hombres. Él no se da por vencido. A pesar de Jonás ser un profeta renuente que quería escapar, que quería estar lo más lejos posible, Dios deja de lado nuestros prejuicios del razonamiento humano. Los planes del hombre, los esquemas de cómo los hombres caminamos a menudo, y Él de manera impresionante, sobrenatural, levanta a un hombre literalmente de la muerte. ¿Y qué es lo que hace? Lo envía a una misión. Es más, a la misma misión que le había ya encomendado, de promover su mensaje. Es más, le promete también su presencia. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive. ¿Dónde tenía que ir Jonás? A Nínive. ¿Por qué Dios le repite otra vez, ve a Nínive? Dios le dice: mira, a pesar de todo lo que tú hiciste, yo no cambié mis planes. El que va a ir a Nínive eres tú. Aunque te vayas al otro lado del mundo, aunque quieras estar lo más lejos posible de mis propósitos, como yo te llamé y te escogí, yo voy a hacer todo para que tú cumplas mis propósitos. Levántate y ve a Nínive. Esta palabra levántate quiere decir ponte en pie, ya párate de esta situación, déjalo atrás y obedece a mis palabras. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fíjense que el primer mandato de Dios fue que pregonara contra Nínive. ¿Sí se acuerdan? Ahora no le dice qué tiene que hacer, solo le dice: anda y proclama el mensaje que cuando llegues yo te voy a dar. Es distinto, ¿se dan cuenta? Ahora, Dios a menudo, a muchos de nosotros, nos dice que tenemos que hacer algo, pero no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hay algunos de nosotros que tenemos, o que Dios trata de esta manera un poco particular, que Dios a menudo nos dice solo lo que podemos manejar en el momento en el cual Él nos habla. Fíjense que a muchos de nosotros Dios nos ha dicho que nos va a usar. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Pero no nos dice cómo o en qué. Y ahí está el hombre. No, es que como yo sé tocar el arpa, a lo mejor Dios me va a usar tocando el arpa, ya lo sé. Ya estoy clarito. No, es que como yo soy educador, Dios me va a usar dando clases. Ya lo tengo clarito. Pero Dios nos dice, te voy a usar, pero no nos dice en qué, hasta que maduramos. Porque si nos dice en el momento incipiente de nuestra vida cristiana en qué nos va a usar, probablemente nuestro camino sería el de Jonás. Querríamos rechazar y estar lo más lejos posible del plan de Dios. Por eso Dios nos muestra aquí que le dice: ahora ve, cuando llegues te voy a decir qué decir. 3. Y se levantó Jonás y aprendió la lección. Ahora no se fue a un barco, ¿verdad?, para irse a Tarsis, sino que ahora dice: y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, ahora sí aprendió la lección a resistirse a Dios, o de resistirse a Dios. Era tan absurdo, ¿verdad? ¿Se imaginan si hubiera ido otra vez a Tarsis? Así hay creyentes. Así hay creyentes. Dios los saca de una gigante y ahí andan ellos, mira, otra vez a Tarsis. Es que ahora a lo mejor no. Así, ¿no entienden? Dios los sacó de una tremenda. Es más, de un pez vomitado. Pues ahí se van, se echan una lavadita estos creyentes, y el Señor otra vez los llama y otra vez a buscar un barco en Jope a Tarsis. Lo mismo. Nosotros, cuando con mi esposa nos toca dar ciertas consejerías a matrimonios, les decimos que debemos de aprender que la vida cristiana va a ser cíclica hasta que tú no aprendas a sobrepasar los procesos que Dios tiene contigo. Me explico. Hay matrimonios que tienen diferencias. Entonces el pastor dice: mire, ya nuestras diferencias son irreconciliables. Ya no da para más. Y uno los ve y no hay nada grave, ¿no?
Pero ellos consideran esto irreconciliable. Y nosotros le decimos lo siguiente: mira, hermana, primero voy a poner el ejemplo de la hermana. Mira, hermana, no vas a dejar a él, porque ya es irreconciliable, y te vas a casar con otro. Y empieza todo otra vez, desde cero. O sea, otra vez los calcetines ahí en el piso, otra vez que deja la tapa del baño arriba, y así suma y sigue. Es como criar a un niño otra vez, ¿verdad? Las hermanas me entienden, ¿verdad, hermanas? Otra vez. Entonces vas a llegar otra vez a lo mismo. Mira, ¿qué es mejor? Ya lo tienes criado en aspectos. ¿No es mejor perdonarse? ¿No es mejor llegar a un acuerdo, como dice la Biblia? Que la Biblia a nosotros solo nos da directrices para separarnos cuando hay casos realmente graves. Y es más, y así Dios nos dirige hacia el perdón. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que lo que consideramos irreconciliable ante nuestros ojos, a veces son completamente niñerías. Pero hay hombres y mujeres que son tan necios que toman esas decisiones. Y mira, y ahí van, después de unos años nos llaman, adivina por qué, por lo mismo, pero con otro. Pastor, es irreconciliable. Hermanos, así es la vida cristiana también. Cuando no aprendes a solucionar tus problemas con los hermanos y ahí lo dejas pasar, después vas a tener problemas con otro. Y otra vez lo vas a dejar pasar. Va a llegar un momento en que te vas a ver arrinconado porque tienes problemas con todos. Y para ti todos son malos. Pero los demás se dan cuenta que el único que hace problemas eres tú, porque no aprendes a hacer las cosas como la palabra nos enseña. Por eso dice la Biblia que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, él entendió que no podía escapar de Dios, primero. Segundo, que había nacido para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, que donde él se fuera, si Dios quería lo podía traer de una manera sobrenatural. Y como él lo entendió, dijo, bueno, ¿qué mejor me queda que obedecer a Dios? Que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la mía. Entonces dice, y se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Esto quiere decir una ciudad tan grande que el área metropolitana, él podía cruzarla en 3 días. Imagínense, caminar 3 días. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo. Esta expresión, predicaba diciendo, es una expresión que nos habla que Jonás lo hacía fuertemente, con pasión y con seriedad. Jonás no gritaba desmedidamente, sino que lo hacía de manera fuerte en el contexto de potencia, de corazón y de volumen. ¿Sí me explico? Eso quiere decir, él iba en medio de un pueblo donde eran asesinos, perversos, inmorales, despiadados en extremo, y él no iba, arrepiéntense. El Señor les habla. No, él iba pregonando con pasión, pero hablando a las almas de ellos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es más, el mensaje que él daba era tan trascendente que la Biblia dice que él decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Se imaginan meternos nosotros ahora ya en ISIS? ¿Irnos a esa zona? Porque ser predicador aquí pues es fácil. Pues sí, es fácil. Pero allá en ISIS, donde matan a los cristianos, en Irak, en Egipto, en África, y pregonar con pasión, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y aquí hay un punto para razonar respecto al equilibrio de esta predicación apasionada. Miren, hay 2 extremos que conocemos. El predicador de palabras suaves, al que yo le llamo el predicador romántico, que es este predicador de tonos gentiles, este que habla así, miren, hijitos, deje de pecar, pórtese bien. ¿Se ha escuchado, no? Por favor,
Es una persona que tiene tonos tan gentiles, pero no se conmueve con el mensaje. Son hombres simples expositores que no viven ni consideran la palabra como medio de salvación. Mucha gente incluso puede ponerse aquí enfrente y dar un mensaje exegético de sana doctrina, pero no tendrá pasión en su corazón porque no entiende lo que es realmente la salvación de Dios. Por lo regular que ocurre con estos, no despiertan las almas ni los corazones de los hombres, porque él tampoco ha experimentado el poder transformador de la palabra. Por eso cuando exponen el mensaje, aunque sea profundo, las personas sentadas no tienen ninguna reflexión respecto a su condición de vida. Por eso les digo el predicador romántico, el que todo lo ve de una perspectiva romántica. Yo lamento mucho el mal uso del llamado al altar. Hay iglesias donde hacen un llamado al altar, en cada domingo, en cada acción, un llamado al altar. Y lo más triste de eso es que los que pasan al altar son casi siempre los mismos. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una conciencia tan mal usada del llamado al altar, que la gente hace una reflexión y son los que sienten que tienen algo que ver con el mensaje pasan. ¿Sabes? Lo que una vez nosotros hicimos hace algunos años, los más antiguos se van a acordar. Hicimos un llamado al altar para hacer una reflexión espiritual. ¿Y sabes lo que nos pasó? Pasamos todos. O sea, no se quedó nadie allá. Porque ¿qué sentido tenía que pasar en algunos? Si ¿cuántos necesitamos de Dios? Seamos honestos, ¿cuántos? ¿Cuántos estamos correctos ante Dios? ¿Hay alguno aquí que se sienta mejor que otro? Estamos todos en un camino de perfección, hermano. A eso quiero llegar. ¿Se siente que el llamado al altar es casi el lugar de la santificación del ser humano? No, hermanos, en lo absoluto. El Espíritu Santo es el que nos permite vivir en santidad para Él. No hay lugar mágico en la iglesia. Al contrario. Entonces está el extremo del predicador que no quiere herir a las personas. Es más, hoy no se habla ni de pecado ni de infierno. No los quiere herir. No quiere que nadie se le vaya. Y está el otro extremo, que es el que vocifera a gritos, el que es ruidoso y violento, el que dice infierno, 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 infierno. Ahí están los hermanos, ¿no? Piensa que mientras más turbulenta sea su pasión desordenada, más influencia del Espíritu Santo tiene. Y eso creen los oyentes también, que el gritón tiene unción. Y no es cierto, esa es una pasión también desordenada en muchos aspectos. Porque el que grita a veces no da a entender un mensaje, simplemente da a entender una posición personal. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? ¿Qué es lo que hizo Jonás? Ninguno de estos dos extremos. Jonás ni fue suave con el mensaje, ni se fue gritando, ¡cochinos! ¡Pervertidos! ¡Asesinos! Él dio el mensaje que Dios le dio en un equilibrio perfecto. Hablaba con pasión, pero con profunda seriedad. Con profunda seriedad. Mira, cuando un predicador te insta al arrepentimiento, ¿cómo lo hace este predicador? ¿Sabes cómo debe de hacerlo los que predicamos, los que enseñamos? Considerando que los que tienen que arrepentirse también somos nosotros. Que el que tiene que vivir en un genuino arrepentimiento también debo de ser yo. Entonces yo no me eximo del arrepentimiento. Por eso hay algunos que dicen, arrepiéntete. ¿Y tú? ¿Y el que está arriba? ¿Te arrepientes? Arrepintámonos. Todos tenemos una necesidad enorme del Señor hasta que Él venga. Eso hizo Jonás. En cada paso que él daba en Nínive se acordaba de la misericordia de Dios para con él. Que quien tuvo que arrepentirse fue él. Que quien vio la gracia y la misericordia de Dios primariamente fue él. Por eso dice el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el corazón del mensaje, no todo el mensaje.
Para que entendamos, no fue solo la única frase que dijo, sino el corazón del mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿por qué Dios nos permite en su palabra solo entender el corazón de la frase o de lo que le iba a enseñar? Por algo muy simple. La palabra destruida, acá en el original, es una palabra que se aplica a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto quiere decir que el mensaje de Jonás era: si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, si no dejan sus malos caminos, esta ciudad experimentará lo mismo que experimentó Sodoma y Gomorra. Y Dios les puso un límite: 40 días. O sea, Dios ya no les va a dar chance más tiempo, solo 40 días. Jonás no podía editar el mensaje, no podía suavizarlo, sino solo debía de proclamarlo, tal como era. Y esto, para cualquiera de nosotros, puede ser un terrible desafío. Ir a la ciudad más grande conocida de la historia en ese tiempo, a la sociedad más terrible y despiadada que existía, y predicar que en 40 días, si no se arrepentían, Dios les destruiría tal como a Sodoma y Gomorra. Para Jonás, después de todo lo que vivió, era una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Creo yo, sin estar exento del miedo, ¿no?, que tiene cualquier hombre de pregonar un mensaje tan concreto. Pero fíjate, el desafío de Jonás es el mismo que tenemos tú y yo. ¿Cuál es el mensaje que tú pregonas en tu familia? ¿El romántico? Dios te ama, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios te puede dar todo lo que quieras. ¿Has visto a Aladín? Así es Dios. Tú nada más frota la lamparita y lo que quieras. ¿O eres el otro, el gritón? No me junto con ustedes, arrepiéntense, sucios, mundanos. ¿Cuál es el mensaje que pregonas? Por eso les digo, ¿qué dices en tu casa con los que no conocen del Señor? ¿Cuál es el equilibrio que debes de tener? Fíjate que lamentable es cuando conocemos a Dios, conocemos el destino de los que no tienen a Cristo. Y ahí está el desafío del creyente. ¿Cuál es el desafío del creyente? Pregonar el mensaje correcto. ¿Cuál es? El bíblico. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay uno solo que nos puede dar la vida. ¿Y cuál es la consecuencia del que no cree, del que no vive ese evangelio? Ahí está el equilibrio. Hay salvación, pero también hay condenación. Y Dios nos da toda una vida para arrepentirnos. 40 días. Como decía adelante Carlos, ¿no?, vivimos un tiempo tan limitado en esta tierra que Dios nos puso un límite. Pero ¿cuál es el mensaje que nosotros, los Jonases de este tiempo, predicamos y pregonamos? Fíjate, la Biblia nos insta a nosotros a vivir el evangelio. A las mujeres que tienen esposos inconversos, a vivir una vida piadosa para que sin palabras sus esposos sean convencidos de que el evangelio transforma. ¿Por qué? Porque te transformó a ti. Y para él, la persona más dura del mundo eres tú. Si te cambió a ti, él cree que lo puede cambiar a él. ¿Sí me explico? Así nos pasa también, al revés. Todos consideramos que el más difícil de ser transformado es el que está a nuestro lado, con el que convivimos. Porque siempre miramos al otro en vez de mirarnos nosotros. El error de hoy de la iglesia actual es que se va a estos extremos. Pero bíblicamente debemos de tener un equilibrio perfecto, pregonar el verdadero y correcto evangelio. Ahora, muchos creyentes hoy caen en el error de no confiar en el poder del mensaje del evangelio. Nosotros no estamos llamados a métodos ni a técnicas, solo a pregonar el mensaje. Hoy hay hermanos que usan maneras, yo le puse en mis apuntes, entre comillas, ingeniosas, para, entre comillas, ganar almas, porque ellos consideran que quienes ganan almas son ellos. ¿Y quién gana almas? ¿Alguno de nosotros ha ganado un alma? Primero, no estuviste en una cruz, ni eres el Hijo de Dios, ni moriste y resucitaste. Entonces tú no has ganado absolutamente nada. Para los que quieren ganar almas, ¿no?
Vamos a ganar almas para Cristo. Por favor. Si ni tú te has convertido, quieres ganar a otros, ¿no? Gánate tú primero, ¿no? Esas formas ingeniosas provocan que el mensaje del Evangelio se haya diluido y se ha dado énfasis equivocado en muchos aspectos. Porque en muchas iglesias, y en la iglesia en general, la iglesia como un ente completo, sacando las denominaciones, hay mucha gente que no es salva dentro de la iglesia. Mira, yo voy a dar algunos ejemplos que yo viví en las iglesias donde yo participé. Había una iglesia que hacía comidas de amor. Eso suena bonito, ¿no? Comidas de amor. Entonces, ¿qué hacían? Vendían un boleto de una comida, hacían una comida, y la cosa, cuando el inconverso estaba en plena comida, ¡paz! El garrotazo. Así decían ellos, ¿no? Ahí les dabas el mensaje, y como está comiendo, no se puede ir, te va a escuchar. Qué técnica, ¿no? Y como a todos les gusta comer, ¿verdad? Si a ti te dicen, hoy hay un culto ahí asado, voy a la iglesia, sí voy. ¿Gratis? Mejor aún. Había otra iglesia que hacía clases de computación, y en sus fondos de pantalla ponían, Jesús te ama. Entonces, cuando venía la gente inconversa a sus clases de computación, prendía, ¿y qué decía el fondo? Jesús te ama. ¡Wow! ¡Qué impacto! Ellos promovían este mensaje. Bueno, y hay otros que, ya sabes, ¿no? Noches de milagros, y hay otros que hasta clases de cocina daban. O sea, para nosotros como una iglesia, los que nos congregamos aquí ya años, esto es increíble y hasta chusco, ¿verdad? Pero esto es real, es real. El problema no era tanto las actividades, sino que al concluir esas actividades se proclamaba un falso evangelio, el del solucionador de problemas, perdón, o del que da dinero, o el que te provee para lo que necesitas. O como les decía adelante, como el genio de la lámpara, ¿no? Que tú tienes 3 deseos, así que cuídalos. Estos mensajes promueven a otro Dios, no a nuestro Dios. Hermano, el mensaje romántico promueve a otro Dios, no a nuestro Dios. El mensaje altanero también promueve a otro Dios, no al nuestro. Solo el mensaje que está equilibrado en la palabra de Dios, que vives y que es respaldado por el Espíritu Santo, por lo que tú vives, es el mensaje de Dios. Mira, el infierno es real. Aunque muchos no lo crean, es real. Si Jesús habló del infierno, ¿cómo no creerle al Creador? Que nos queda, ¿no? Si Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, dice que hay un infierno, ¿cómo no creerle a Él? Si el mundo no se arrepiente de sus pecados, no confiesa que Jesús es su Señor, se va a perder y se va a ir al infierno. Solo hay un camino que nos lleva a Dios, es Jesús. Y la gente que rechaza a Jesús o el camino que Dios estableció, ya no hay otra oportunidad. Y el tiempo limitado para el hombre en que se arrepienta es toda su vida. Lastimosamente el hombre no conoce el día que terminará su vida. La misericordia de Dios se ha extendido tanto que muchas generaciones hoy estamos viviendo el periodo de los últimos tiempos. Pero así todo, Dios, en medio de la maldad de la sociedad, su misericordia y su gracia siguen estando vigentes. Es por eso que todos los que rechazan la salvación de Dios se perderán. Y este es el mensaje que tú y yo debemos de pregonar con nuestras vidas y con nuestras palabras. Todo aquel que viva y muera sin Cristo no recibirá salvación sino condenación. No todos los hombres son buenos, la Biblia dice al contrario, que todos los hombres somos malos, porque todos estamos perdidos en nuestros pecados y eso nos aparta de la gracia y de la misericordia de Dios. Mas si la humanidad se vuelve a Dios por medio de Jesús, dice la Biblia que nuestro gran Dios es amplio en perdonar. Versículo 5 de Jonás capítulo 3. Pasó los 3 días y mientras iba pregonando el mensaje equilibrado de la palabra de Dios, lo que Dios le dijo hacer, respaldado con la experiencia que él vivió interna,
Él no iba explicando, yo estaba en un pez y estaba hediondo el pez, hermano. Los testimonios, ¿verdad? La gente, fíjense, que se afirma en su experiencia personal para pregonar un mensaje, para que el mensaje sea creíble. La gente quiere hablar su experiencia personal para que los receptores crean en el mensaje por lo que Dios hizo en él. Hermanos, no es necesario. Porque el que transforma los corazones no es tu mensaje, es el mensaje del Señor. Es el Espíritu Santo. No es cuando tú conmuevas a la gente. Fíjate, Jonás no iba, yo estuve dentro de un pez, yo fui porfiado. El Señor me sacó en la ola y la ola me pegó, me dolió. Fíjense, el 5 comienza diciendo: los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás. ¿Se entiende? ¿A quién le creyeron? ¿A quién le creyeron? ¿A Jonás? ¿Quién es Jonás? Eso dice Nínive. ¿Quién es Jonás? No, Jonás el predicador. ¿Quién es? Yo ni sé. A mí Dios me está dando una oportunidad de ser transformado. Jonás, quién sabe quién sea. Dios es el que me está hablando a mi corazón. Fíjense, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, al recibir el mensaje, entendieron que era un mensaje de Dios, no de Jonás. No era el testimonio de Jonás conmoviendo los corazones. No era la experiencia de Jonás en el pez, ni la experiencia de Jonás en el barco, en el naufragio, ni la experiencia de Jonás en el agua, en las olas. No, es el mensaje de Dios. Fíjate, el que transforma los corazones, hermanos, es Dios. Aunque tú no hagas nada, la salvación es del Señor. Wow. Mira, si tú no hablas, ¿tú crees que Dios está limitado para salvar? Tú no hables. Si tú no quieres predicar, es tu responsabilidad con Dios. Es el mandato de Dios para todos los creyentes. ¿Pero tú crees que ya no hay salvación si el hombre no habla? Qué básicos, ¿no? Si el hombre no dice nada, entonces Dios, hablen. Me tienen limitado si no hablan. ¿Tú crees eso? Por favor. Por favor. En el periodo del oscurantismo fueron 800 años donde no hay registro histórico de qué pasó con la iglesia. Toda la gente cree que después con Lutero, con Wycliffe, y con Calvino, la iglesia resurgió. No, la iglesia siempre estuvo. ¿Con quién crees que se unió Lutero cuando Dios abrió su entendimiento? ¿Sacó de la iglesia católica? No, empezó a buscar a la iglesia genuina. ¿Y los encontró? Claro, claro. Dios ha sustentado su iglesia de manera milagrosa, sorprendente. De manera milagrosa. El que se pierde la oportunidad de pregonar el evangelio somos nosotros. Pero si nosotros callamos, Dios salvará a la humanidad de igual forma. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Así comienza el genuino arrepentimiento. No es por un testimonio, no es por el consejo de alguien, no es por un letrero, no es por una iglesia, sino que es por Dios y su palabra. Es Dios. El que salva es Dios. El genuino arrepentimiento comienza entendiendo que la palabra de Dios y Dios son uno solo, tal como sucedió en Nínive. Creyeron a Dios, al mensaje que venía directamente de Dios. Dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todo el pueblo de Nínive hizo lamento como si hubiera muerto un familiar muy cercano. Es más, desde el mayor, dice, el más viejo hasta el más pequeño, ayunaron y se vistieron de cilicio. Cuando el arrepentimiento llega, algo debe de cambiar. Algo es diferente. En su caso, el pueblo de Nínive primero dejó de comer por algunos días. Dejó de lado las prioridades del cuerpo por llenar su necesidad espiritual. Ese es el verdadero ayuno. La gente dice, pastor, voy a ayunar. Y tú los ves demacrados, ¿no? Así, oh. ¿Qué le pasó? Estoy ayunando, pastor. ¿Puedo comer ahora? ¿A qué hora puedo comer? Así a nosotros, hermanos, nos llaman. Pastor, ¿puedo hacer un ayuno natural? ¿Un ayuno de jugo? Así hay gente que le cambia el nombre. Ayuno natural según es sin comer carne, ¿no?
y otros de jugo, tomar jugo. Hermanos, el ayuno, ¿sabes lo que es? Que tu cuerpo, ¿sí o no? Que tu cuerpo te pide. A algunos ya le está pidiendo, ¿verdad? A esta hora. Su cuerpo les pide. Ahí está. Tu cuerpo te dice, ya tengo necesidad de que comas. ¿Y qué hacemos nosotros? Obedientes. Le damos prioridad y comemos. Es más, tenemos horarios preestablecidos para que nuestro cuerpo se acostumbre y sepa que se tiene que esperar un ratito. Que ya vienen las empanadas que hacen los hermanos aquí. El ayuno, el verdadero ayuno espiritual es cuando tienes esas necesidades del cuerpo y alimentas tu espíritu. Te doy un tip, mira. El verdadero ayuno es el tiempo que tú das para desayunar. En vez de desayunar, lo das para estudiar la palabra y orar. El tiempo que das en tu trabajo para comer, yo he trabajado con algunos de aquí, y son buenos para comer así, pero y se dan su tiempo. Ese mismo tiempo, en vez de comer para tu cuerpo, lo das para alimentar tu espíritu. Así mismo estás en la palabra, en la oración. Es el verdadero ayuno. Cambiar lo que pide tu cuerpo por alimentar tu espíritu. Fíjate, sin darle a tu cuerpo lo que necesita, sino alimentando tu espíritu. Entonces, cuando llegó el arrepentimiento, el pueblo de Nínive primero dejó de comer por algunos días, dejó de lado las prioridades del cuerpo por llenar su necesidad espiritual. Imagínense, buscando a Dios, después de ser idólatras. Yo me imagino que ellos comenzaron derribando altares, comenzaron quitando los templos que tenían las imágenes, quitando todo lo que tenía relación con la idolatría, lo primero, sacándolo. Y dice la Biblia que se vistieron de cilicio. Esto quiere decir una decisión interior e invisible. Arrepentimiento se mostró visible. ¿Cómo? Vistiéndose de cilicio. Esta era una prenda gruesa e incómoda, era hecha de pelo de cabra negro. Y el vestirlo significaba, yo me quito todas las comodidades y placeres terrenales y me visto de lo más básico. Me visto de lo menos usable para vestir. Qué impresionante es ver cómo el arrepentimiento, fíjate, una condición invisible se vuelve visible. ¿Cómo yo veo que alguien se arrepintió en verdad? ¿Cómo sabemos los creyentes que realmente se han arrepentido? Con el tiempo. Porque yo puedo ver a alguien que un domingo venga de rapero acá, así, al gorro al lado, ¿no? Y se sienta ahí y se pone a llorar y lo toca la palabra. Y al otro domingo viene con traje. ¿Y qué dicen la mayoría de los hermanitos? Se arrepintió. Ese es el concepto. Y después al otro domingo no vino. Y tú dices, oh, se arrepintió, pero de venir. Pues y ahí nos quedamos, ¿no? Con ese concepto básico de arrepentimiento. ¿Sabes cuándo tú conoces que alguien se arrepintió genuinamente? Con el tiempo. Cuando puedes ver sus conductas cambiadas, distintas. Tú no puedes hablar que alguien se arrepintió si no lo conoces. El arrepentimiento es la muestra visible de una decisión invisible. Y es inevitable. El verdadero arrepentimiento lleva una transformación de tu ser completa. Completa. Cambian tus prioridades, tu trato, tus palabras, tus decisiones. El arrepentimiento genuino te lleva a vivir una vida distinta, sin lugar a dudas. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, hasta aquí le llegó a Jonás. El rey, el más despiadado de todos. Y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y él fue aún más extremo, dice, y se sentó sobre ceniza. ¡Wow! En señal de profunda tristeza de que su corazón había sido conmovido, el rey, al oír el mensaje de Dios. Fíjate, no se habla de Jonás en lo absoluto. Nadie habla del emisor.
Todos hablan del mensaje. Qué glorioso, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros como sociedad occidental ponemos nuestra mirada en el emisor. En el emisor. Y no en el mensaje. Es por eso que el rey dice que se humilló, pero a tal extremo, que se sentó sobre ceniza. Fíjate, ¿dónde se sientan los reyes? En sus tronos. ¿Dónde se sentó ahora este rey? En ceniza. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros ya sabemos lo que significa la ceniza, ¿no? Era que en esos tiempos la basura se quemaba. Entonces las cenizas no venían de un lugar de honra, sino de un lugar de deshonra, donde estaban los basureros de las ciudades, los botaderos. Las cenizas significaban entonces desolación y ruina. El cilicio, esta ropa y la ceniza eran entonces un símbolo externo de una condición interna. Hacían visible esta decisión de arrepentimiento. Sacaba a la luz el corazón de los hombres, demostraba sinceridad, profundo arrepentimiento. Pero es importante entender que no era este acto lo que hacía que Dios interviniera a favor de este pueblo. Nosotros sabemos que Dios conoce el corazón del hombre. Y el corazón de estos hombres era completamente sincero. Las acciones que ellos seguían no venían de su intelecto, venía desde su corazón. El perdón de Dios era una respuesta a un genuino arrepentimiento. Y esto es lo que estaban experimentando ellos, del menor hasta el mayor, incluso el rey, en día de profundo, real y trascendente cambio de sus vidas. Decidieron arrepentirse genuinamente. 7. Fíjense lo que hizo el rey. E hizo proclamar y anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Esto quiere decir duelo nacional. Nadie come. Aquí no se arrepentirán algunos, dijo el rey. Todos nos arrepentiremos. La nación completa, estamos en una actitud de profundo arrepentimiento. Dice el 8, si no cúbranse de cilicio hombres y animales. Aquí hombres también habla de mujeres. Y clamen a Dios, ¿cómo dice? Fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjate, y esto es impresionante. ¿De quién fue el mensaje más fuerte al pueblo? ¿De Jonás o del rey? ¿Ven que Dios usa al que quiere? Fíjate, el rey: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Lo voy a explicar esto en el original. Mira, en el hebreo esta frase, clamen a Dios fuertemente, quiere decir, vengan a Dios con pasión y seriedad en cuanto a su pecado, dice. En verdad proclamen a Dios y rueguen por su misericordia y su perdón. No hay excusa, dice el rey. No hay ninguna explicación de lo que hemos hecho. Solo debemos de clamar a Dios y volvernos de nuestro mal camino. Qué impresionante. Fíjense que mucho del arrepentimiento hoy en las iglesias, o lo que se denomina arrepentimiento moderno, es clamor, pero a través de las excusas. A Dios les damos razones del por qué pecamos. Fíjate, Señor, yo me equivoqué, pero por la señora que tú me diste, Señor. Señor, yo robé en el trabajo, pero ¿para qué me ponía ahí, Señor? Si tú sabías que soy débil. La gente se excusa. Y a Dios le da un razonamiento humano respecto a un aparente arrepentimiento. Mira, esto es simplemente un intento en justificar y excusar nuestro pecado. La Biblia nos dice, si tú pecaste no hay excusa. Y si no has pecado, no te arrepientas. Pero el arrepentimiento y las excusas no conviven. Los cristianos modernos culpan de sus pecados a los demás, a sus cónyuges,
a las circunstancias, a su pasado. Es que yo soy así, pastor, usted no sabe cuánto sufrí. ¿Y eso qué? Yo también. Aquí cuánto sufrimos de niños, pues ni levantemos la mano, ¿verdad? Yo creo que mejor levanten las que no sufrieron, van a ser 2 o 3. ¿Quién no sufrió? Pero la gente le echa la culpa a su pasado, a su vida, a sus necesidades. El arrepentimiento no describe lo que debes de hacer para volver a Dios. Simplemente describe el proceso que debemos de vivir, que es apartarnos de las cosas que degradan al hombre. Ahora, esto es mucho, llevándolo de una manera más correcta, esto es lo que muchos no comprenden. Muchos quieren saber qué tienen que hacer para volverse a Dios. Yo he escuchado mucho esa frase. Pastor, me quiero arrepentir. ¿Qué tengo que hacer? Pastor, yo me quiero volver de mi mal camino. ¿Qué tengo que hacer? La gente está buscando algo humanamente para volverse a Dios. ¿Qué debemos de hacer si nos arrepentimos genuinamente? Es simple. Es dejar de hacer lo que hacíamos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar de hacer. ¿Sí se entiende? O sea, si tú robas y te arrepientes, ¿qué tienes que hacer? Qué fácil, ¿no? Dejar de hacer. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Dejen de hacer lo que hacían, de la rapiña que hay en sus manos. Cambien sus acciones. El rey describe a esta nación que tenía sangre en sus manos. Estaban manchados y salpicados con la maldad. Eso significa, nadie está exento. Todos por lo menos están salpicados con la maldad. 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Él no tenía nada seguro, el rey. Dijo: hagámoslo, pero si Dios nos perdona, qué bueno, y si no, no muramos sin arrepentirnos. ¡Wow! Un clamor por misericordia, un clamor por el perdón de Dios, tal vez. Dios, al ver la sinceridad de nuestro genuino arrepentimiento, dice el rey, cambia de opinión. Y esos textos nos muestran el genuino arrepentimiento, algunas características. Primero, el genuino arrepentimiento comienza con el reconocimiento de mi culpabilidad. Y aquí yo me voy a ir a una serie que dimos a principio de año. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Dice la Biblia: bienaventurados, la primera, los pobres en espíritu. El genuino arrepentimiento hace reconocer al hombre que somos culpables. Esta nación reconoció que eran extremadamente violentos, que era una sociedad terrible. Reconocieron esto y dijeron: es cierto, eso soy. ¿Somos pecadores ante Dios? Sí, es cierto. Eso somos. Pecadores. Somos pecadores, le fallamos a Dios. Entonces, quien no reconoce que es pecador ante Dios nunca podrá arrepentirse. Aquí es donde el hombre choca de frente, porque su naturaleza pecaminosa, nadie quiere reconocer que vive en pecado. Nadie reconoce que está en pecado, ni nadie reconoce que ha vivido contra Dios. Esto es lo que debemos de entender con el genuino arrepentimiento, es reconocer nuestra condición. Segundo, hay un lamento en el interior, un dolor por su pecado de haber ofendido a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La nación completa de Nínive reconoció su pecado y se dolieron. Ahora, ¿cómo mostraron esa tristeza? ¿Lloraban por las calles? Mira, hicieron duelo, dejaron de comer, dejaron sus ropas cómodas, su estatus. Se vistieron, dice la Biblia, de cilicio, y el rey se sentó sobre ceniza, y mostraron externamente la condición de su interior, un corazón sincero, un genuino arrepentimiento. Hoy la gente
se entristece por las consecuencias de su pecado y no porque ofendieron a Dios. La gente hoy no se entristece porque pierde su comunión con Dios, sino que están preocupados y afectados por el resultado humano de sus pecados, por lo que provoca el pecado como resultado. Eso es lo que les preocupa, no que estuvieron separados de Dios, no que están separados de Dios. Pero hermanos, lo peor del pecado es que dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dice, todo el que practica el pecado está separado, apartado de Dios. Alguien puede decir, robé en mi trabajo, estoy muy triste, pastor, porque me despidieron. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo consigo otro trabajo, pastor? Esto no es arrepentimiento. Eso es simplemente el remordimiento que trae el ser humano, la culpabilidad. Pero cuando consideramos que al robar ofendemos a Dios, que hemos afectado el testimonio de la iglesia con mis conductas, que no tengo la cara para decir que soy creyente donde trabajo porque todos saben que soy un ladrón, que ya no puedo ni siquiera predicar ahí. Un corazón triste por lo que hacemos, conmovido porque en esa condición estamos lejos de Dios y estamos perdidos. Y esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es la mera conciencia humana que sabe que lo que hizo está mal. Pero el remordimiento se pasa. ¿Sabes cuándo se pasa? Cuando considero que lo que hice no fue tan malo. En cambio, el arrepentimiento es el profundo dolor por saber que soy pecador y estoy apartado de un Dios santo. El más claro ejemplo del remordimiento, ¿sabes quién fue? Judas. Judas vendió a Jesucristo por unas cuantas piezas de plata, dice la Biblia, y después de hacerlo, consideró que lo que había hecho estaba mal. E incluso, ¿qué hizo? Fue devolver las monedas, las piezas de plata. Sentía tanta culpa, tanto remordimiento, tan mal estaba su conciencia, que decidió quitarse la vida. El remordimiento lo llevó al suicidio. Y aquí es donde debemos de comprender que el arrepentimiento genuino vendrá por el oír la palabra. Mira, Judas había oído la palabra de la misma fuente, Jesús. Pero así todo, cuando pecó, no se arrepintió, sino solo tuvo remordimiento. ¿Por qué? Porque no consideró pedir misericordia al Dios dador de misericordia. Pregunta, ¿Judas pudo haberse retractado y arrepentido de corazón? Sí, si hubiera considerado que estuvo más de 3 años con la fuente de la gracia y la misericordia, Jesús. ¿Qué debía de haber hecho Judas? Y ahí nos muestra la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Él pudo haberse arrodillado ahí y haber dicho, Señor, perdóname, apelo a tu misericordia, mira lo que hice, Señor. Estuvo mal, yo lo sé, pero ahora, Señor, apelo a tu misericordia, a tu gracia. ¿Qué hizo él? Invadido por el remordimiento, se quitó la vida. ¿Él sabía que Dios es un Dios perdonador? Sí. ¿Él sabía que Dios es un Dios misericordioso? Sí. ¿Y por qué no apeló a eso? Porque no se arrepintió. No consideró arrepentirse, volverse a Dios. Fíjate entonces que el verdadero arrepentimiento no te lleva a la desesperación, sino que te lleva a la esperanza. Porque Dios es perdonador. Cuando nos arrepentimos genuinamente no nos desesperamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es remordimiento. El genuino arrepentimiento me lleva a la esperanza. Dios es perdonador. Por eso vemos al contraste a Pedro. Le negó 3 veces, pero este creyó que Dios era un Dios perdonador. Se volvió a Dios y su vida a la larga fue renovada y transformada y usada por Dios. Versículo 8 dice, si no cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. El rey proclamando que todos, absolutamente todos, la única manera de volverse a Dios era cambiando su estilo de vida. Dice, de la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Las personas entonces que genuinamente se han arrepentido hacen visible esa decisión invisible, sus vidas han cambiado, son diferentes, ya no aman lo que amaban, ya no buscan lo que buscaban. El verdadero arrepentimiento es darle la espalda a lo que antes me llamaba la atención y ahora caminar y vivir en la dirección que Dios abre para mi vida.
¿Cómo puede decir entonces una persona que es cristiana? Y ahora es fácil, ¿no? Poder distinguir. ¿Cómo puede decir una persona que se arrepintió de sus pecados si trata igual mal a su esposa como la trataba? ¿Puede alguien decir que se arrepintió si su esposa lo conoce bien y sigue siendo el mismo pelafustán de siempre? ¿Cómo puede decir alguien que se arrepintió si usa las mismas palabras y vive la misma vida que vivía antes? Porque aquí en la iglesia todos decimos amén y aleluya, ¿no? Pero afuera, ¿cómo puede alguien decir que se arrepintió si sus conductas en su trabajo o donde se conduce son exactamente las mismas que antes? ¿Eso es un genuino arrepentimiento? Sin lugar a dudas, no. El fruto entonces de un genuino arrepentimiento es un nuevo nacimiento. Todo es distinto. Mira, tu entorno es el mismo, pero tú no. Te juntas con las mismas personas, vives en el mismo barrio, en el mismo trabajo, tienes a la misma esposa, los mismos hijos, pero tú no eres el mismo. Como decía el otro día un hermano, estábamos hablando acá y decía, no, yo tengo este problema, decía, pero yo creo que he cambiado, Como que no decía, yo he cambiado porque estaba su esposa enfrente, pero su esposa decía, sí. Porque su esposa puede haber puesto caras, ¿no? Como algunas lo hacen. Su esposa dice, no, pastor, si a mí el Señor me ha transformado, soy otro. Y la esposa, pues aquí, ¿no? Sin duda, todo es lo mismo, pero yo no soy el mismo. ¿Ves las cosas desde otra perspectiva? ¿Valoras lo que realmente tiene valor? El otro día yo estaba ahí trabajando en el jardín, tapando ahí unos hoyos, ya saben. Y se para un vecino que me tiene mucho cariño, un vecino. Hola, ¿cómo está? Bien. Y me dice, oye, ya me voy. Dice, justo viene otro vecino que me va a llevar, porque allá los trayectos son largos, ¿no? Para poder llegar de una casa a otra. Entonces se para el de la camioneta y también me tiene mucha buena. Me dice, ¿cómo está, vecino? Y le digo, bien. Me dice, yo aquí, mire, terminando mi día, recién llego del trabajo. Le dije, al revés, ¿no? Está empezando su vida. Me dice, tiene razón. No lo había visto así, dijo. Pues yo le digo, pues sí. Todo lo demás, yo le digo, uno lo hace porque tiene que hacerlo, pero nuestra vida, le digo yo, comienza cuando uno llega a la casa, con los hijos, con la esposa, sentarse, disfrutar. Me dice, tiene razón. Y la esposa, ya se imagina, ¿no? ¿Viste? Pero eso, ¿quién lo hace? No, es que el pastor, usted es el pastor. No es cierto. Cristo hace eso. Que tú empieces a valorar lo que realmente tiene valor. Yo le digo, yo siempre digo esta frase, mi momento más feliz de mi vida, de mi día, es cuando estoy en la mesa con mis hijos. Es el momento más feliz de mi día, cuando comemos. Sí, cuando alguno de ellos se pone medio payasón en la comida, yo me pongo pesado. Porque es un momento que debemos de disfrutar, estar juntos, compartir, hablar. Ya son jóvenes mis hijos, entonces hablamos y con mi esposa tenemos que meternos en sus conversaciones. Ustedes me entienden, ¿no? Bajar un poco para entenderlos, pero para poder compartir. Y nos reímos, disfrutamos, y a veces son tiempos eternos de estar juntos. Pero hay algunos que cuando se van a trabajar en la mañana sienten que es su libertad. Ay, por fin me voy, dicen, pastor. Y hoy día hago horas extras hasta la 1 para tener paz. Qué triste, ¿no? Yo digo que triste porque si Dios transformó tu corazón, tu prioridad como hombre es ser pastor de tu casa, guiar a tu esposa, a tus hijos. Hermana, tu prioridad no es tú sentirte útil, sino ser útil para lo que Dios te creó, que es para tu familia. No que otros críen a tus hijos, sino que los valores que tengan tus hijos son los que tú le inculcas porque conoces el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué desafío más grande es ser cristiano! Es por eso que ya no vives como vivías, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Yo hace algunos años les dije que el que no es creyente solo ve la nuca del que va enfrente, porque vamos todos en un camino cuando no conocemos el Evangelio.
Y solo lo único que vemos es como cuando estamos en el Paseo Humada, un 24 a las 3 de la tarde. Uno ve solo nucas. O cuando vas en el mall y está lleno, como que lo único que quieres es pasar. Así la gente vive en el mundo. En cambio, cuando tú estás en el Evangelio y has sido transformado por la palabra de Dios, es como que Dios te levanta y miras desde arriba. Y tú los ves a todos corriendo y tú estás así como que, ¿para qué? ¿Para qué correr? Y todos afanados, ¿no? Ves a la gente en la micro con las cajas ahora en Navidad. Y tú dices, ¿para qué? ¿Cuál es el real sentido de eso? ¿Ves a la gente afanada a diario? La gente enojada. Tú nada más conduce un rato y alguien se te cruza y te da un discurso. La gente anda así, exaltada. Pero cuando tú naces de nuevo, Dios te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Qué grandioso es eso. Ahora, el arrepentimiento en sí mismo tiene esperanza, la misericordia y el amor de Dios perpetuo. El arrepentimiento espera que Dios se vuelva y el pueblo arrepentido espera no perecer. Pero eso no está hablando simplemente de morir físicamente, sino de nuestra eternidad. Dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¡Wow! Mira, esto pasó de ser una decisión interna a un acto externo, a una conducta. Lo explico para los que somos más lentos. Pasó de ser una decisión invisible en el corazón, me voy a arrepentir, a una decisión externa de cambiar sus ropas, sentarse en ceniza, mostrar esa actitud, ahora a una conducta. Eso es el arrepentimiento. Una decisión interna, cambio o muestro esta decisión interna a través de un acto visible y después camino en esa decisión. Es muy probable que Nínive haya botado todos sus altares, pero no tan solo eso. Todos los guerreros tiraron sus armas, rompieron a lo mejor sus escudos, sus protecciones. La gente empezó a confesar sus pecados, la gente empezó a cambiar. Su conducta era diferente. Ya no eran los temibles ninivitas, sino ahora eran los apacibles ninivitas. Los amorosos ninivitas. Ahora, me saluda ahora la vecina, ¿qué le pasó? Conoció al Señor, por eso ahora la saluda. Por eso una hermana que no saluda a nadie, ¿qué de Cristo tiene? ¿Cuándo le vas a predicar a alguien? Si ahí pasas con los vecinos, ¿no? Bien seco así. Y tratan de no mirar para que no le digan nada. Si te arrepentiste, ¿no es mejor saludar? Vas a tener la oportunidad de hablar o demostrar por último con tus conductas que Dios se transformó. Fíjate, lo repito, pasó de ser una decisión invisible interna a una actitud externa, a una conducta. Y vio Dios lo que hicieron. Fíjate, que se convirtieron de su mal camino. Aquí no tan solo está diciendo que se arrepintieron. La primera frase denota arrepentimiento. Y vio Dios lo que hicieron. Se arrepintieron, sí. Pero ahora ellos mostraron con sus conductas que se convirtieron de su mal camino. Dejaron sus malas conductas y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Dice, y no lo hizo. Dios honró su arrepentimiento aun cuando sus pecados pasados eran razón suficiente para derramar juicio. El Estado nunca perdonaría a un asesino a sangre fría que ha jurado jamás volver a hacerlo, pero Dios misericordiosamente cedió el juicio contra este pueblo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se imaginan el testimonio de esta gente? Los ninivitas. Cuando tú te encontrabas con un ninivita en la feria, ¿de qué te hablaba el ninivita? No, es que no sabe. ¿De qué te hablaba? De lo que Dios hizo. Perdonar sus pecados, sus transgresiones. Imagínate qué pensaba ahora Israel
y los pueblos cercanos de esta generación de ninivitas, que se volvió de su mal camino y dedicó su vida ahora a servir a Dios. Era un pueblo gentil, era una nación gentil, y se volvieron a Dios. Si el rey de Israel era malo, nosotros vimos históricamente a los reyes, y el rey de Israel de ese periodo era malo, perverso, pero los ninivitas, no. Qué curioso, ¿no? Wow. Esta nación tuvo un genuino cambio y un genuino arrepentimiento. Para terminar, entonces Jonás fue un falso profeta porque no se cumplió su mensaje. ¿Qué pensaban de este profeta ahora los pueblos, Israel? De que él proclamó que Nínive sería destruida, pero no fue destruida. Israel sabía muy bien, mediante la palabra de Dios, que el que se arrepiente genuinamente, el que muestra frutos dignos de arrepentimiento, conductas que van de la mano con el arrepentimiento, obtiene misericordia. Veamos lo que dice Jeremías 18:7. Jeremías 18:7. ¿Ya lo tiene? Ponga atención, mire lo que dice. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Wow. ¿Cuál era nuestro destino? El infierno. ¿Alguno de nosotros merecía el cielo? No. Pero ¿qué dice? El que se ha arrepentido genuinamente ya no tiene ese destino, dice la Biblia. Wow. Sino que nos espera el Señor. Como cantábamos delante, ¿no? Sobre las nubes dice, con poder y gloria vendrás, dice el coro. Y vendrá por nosotros. A eso viene el Señor. La predicación de Jonás fue como todas las advertencias de juicio. Fue una invitación a arrepentimiento e evitar el juicio prometido. Sus palabras tenían implicado esto: si no te arrepientes en 40 días, si no te arrepientes en 40 días, Dios te hará lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Wow. Jonás era solo un emisor, pero ellos glorificaron a Dios, reconocieron que las palabras venían de Dios, porque Jonás fue usado en el poder de Dios, no en sus propias fuerzas. Por eso Jonás probablemente solo pasó, y de Jonás nadie se acordó. Y segundo, ¿qué pasó con Nínive entonces? Vamos a Nahum, que son unos libros después de Jonás, para que no se dé la vuelta larga de andar buscando. Es un profeta menor. Unas hojitas más adelante, Nahum, capítulo 2. Nahum 2:13, mire lo que dice. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos
con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Qué pasó entonces? ¿La generación de Jonás se arrepintió? Sí. Pero las generaciones después se volvieron a los malos caminos. Dios terminó así juzgando a Nínive. Como está registrado en el libro de Nahum, su arrepentimiento les dio 150 años más de gracia. Pero después de 150 años, Nínive fue asolada. La generación posterior no siguió los pasos de sus antecesores. Se volvieron a la idolatría, al salvajismo, a la maldad y al error. Vemos entonces que la exposición a la palabra de Dios provoca arrepentimiento, un cambio de dirección, de modo de pensar y de vivir, y esto nos acerca a Dios, nos va a llenar de su Espíritu Santo. Pero sin duda, si tú no vives pensando en tus generaciones posteriores, tu arrepentimiento solo te salvará a ti, pero tus hijos se volverán al mal. Es por eso que tenemos la responsabilidad, hermanos, de vivir este evangelio a tal extremo de que nuestro último respirar quede un legado en nuestros hijos, de que sin Cristo están perdidos, de que si no se arrepienten diariamente de su condición, de su vida, están perdidos, para que ellos, cuando mueran sus hijos, continúen su legado. Esa es nuestra responsabilidad hoy por medio de la gracia que nos permite Dios a través de Jesús. Por eso, hermanos, si hay algo de lo que tengas que arrepentirte y la palabra de Dios hoy ha tocado tu corazón, porque hoy te has dado cuenta que vives sin un genuino arrepentimiento, ¿sabes? Hoy puedes hacerlo porque Dios es grande en misericordia. Hoy Él puede redireccionar nuestras vidas, hermanos, y transformarnos hasta que Él venga. Yo lo invito a que se ponga de pie, por favor. Y en su lugar, cada uno conoce su vida, cada quien sabe en qué estamos, en qué situación de vida estamos, y yo te invito a eso, a que podamos comprender de manera muy simple el gran amor de Dios. El gran amor de Dios, como dice su palabra, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Nosotros nos hemos apartado de Él, pero Él siempre ha estado ahí. A lo mejor hemos vivido remesones, tempestades, enfermedad, adversidad, pero sin duda, mi hermano, Dios es tan misericordioso que Él va a trabajar de una manera tan incomprensible para nosotros, porque Él quiere que le conozcamos. Y si no hubieras pasado lo que has pasado, si no estuvieras enfermo como estás, si no tuvieras problemas como los tienes, a lo mejor hoy estarías en tu barco a Tarsis. Pero Dios es tan bueno, incomprensiblemente bueno, que nos da una oportunidad más de estar hoy aquí y escuchar su palabra, y que nuestro genuino arrepentimiento, nuestro ser, tenga un cambio exterior, y eso se vuelve una conducta de vivir para Dios. Yo te invito a que puedas orar ahí en tu lugar, y hazlo como lo hizo la gente en Nínive. Simplemente arrepiéntete de todo tu corazón si hay algo de lo que tienes que hacer, y dile: Señor, aquí estoy, mira, me arrepiento. Yo lo único que sé que tengo que hacer, Señor, es dejar lo que hacía y vivir para ti. Ayúdame, Señor, a ser renovado en tu Espíritu Santo, transformado por tu palabra y cambiado, Señor, por ti. Cambia mi ser, mi corazón, fortaléceme porque soy débil. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Transforma mi ser completo. Y sin duda, mis hermanos,
Si tienes esta actitud genuina de tu corazón, Dios transformará tu ser, renovará tus fuerzas y te ayudará a servirle, a buscarle con todo su ser. Cambiará tu destino, tu camino, y podrás por medio de su palabra comprender y entender a qué has sido llamado. ¿Sabes a qué has sido llamado? A hacer su voluntad, a vivir para Él, a vivir su palabra. Ayúdanos, Señor. Cantemos ese de Yo te invito, mientras cantamos este canto, que tú te vuelvas al Señor, en tus palabras, ahí en tu lugar, y podamos reflexivamente aprovechar esta oportunidad, hermanos. De verdad, aprovechar esta oportunidad para decirle al Señor con todo nuestro corazón: transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo que soy. Yo quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Una vez más, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida, toda mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame,
completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Yo le invito a que le dé la mano a la persona que está a su lado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, este momento. No se quede nadie sin darle la mano a alguien a su lado. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos hoy, Señor, en este lugar. Gracias por tu infinita misericordia y bondad, por ser tan directo a nuestros corazones, Señor, de comprender cuán necesario es que cada día hagamos un análisis de nuestra vida, Señor. Y si hay algo que nos aparta de ti, hay algo que debemos de ordenar, hay algo en nuestra vida que debamos de cambiar, esforzarnos, Señor, y hacerlo para honrarte a ti, Señor, para que en verdad seamos respaldados por tu Espíritu Santo, transformados por ti, Señor, y seamos preservados, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros. Bendice a mi hermano de mi derecha, de mi izquierda. Provea sus necesidades, Señor. Que no le falte el alimento ni el trabajo. Te rogamos, haz tu obra, tu voluntad en su vida. Y gracias por poder tener este tiempo hoy de adorar tu nombre a través de cánticos, de poder, Señor, estar juntos, de escuchar tu palabra, de compartir, Señor, este tiempo en el cual podemos ver tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día y bendice nuestras vidas. Nos despedimos, Señor, en paz, en comunión, rogándote que te vayas con nosotros, que te lleves con mis hermanos que viven acá. Y te agradecemos por todo lo que haces, que eres tan bueno y generoso. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre a través de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, que estén bien.